chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de investigación paranormal. Hola. Hoy tenemos con nosotros a Sara. ¿Estás preparada para entrar en la casa más terrorífica de Hospitalet de Llobregat? Sí. Nos han informado y hoy hace 15 años de la muerte de Tomás, el propietario. Sí, que lo encontraron matando a la nieta y después se suicidó, ¿no? Eso dicen, Isabel se llamaba. Madre mía. Hoy entramos con el objetivo de encontrar cosas paranormales en la casa más terrorífica de Hospitalet de Llobregat. Bueno, a ver qué encontramos, ¿eh? Estamos en la entrada de la casa. Vamos a entrar. ¡Joder, tía! Bromas no. Vale. ¿Qué más rollo? Sí, tío, mira la lámpara. No, tía, no. Vamos a esperar. No. Vale, mira. Es como una guardilla, ¿no? Sí. Pero estas parecen ruinas, tío. Qué viejo. Está todo súper abandonado, tío. Sentamos, sí. ¿Qué quieres hacer ahora, tío? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que una de las dos, sola, va a entrar en esa habitación. ¿Qué dices, tío? A ver si invocamos algo. Ayer me murió mi abuelo, ¿eh? Sí. A suertes, tío. Piedra, papel, tijeras. Pues me toca entrar a mí. Vale, voy. Está súper oscuro, tío. Vale, ya estoy sola. Voy a hablar con él. Hola. Si es verdad que mataste a tu nieta, manifiéstate con un ruido o haz algo. ¡Joder, Luna! Mira qué he encontrado. Un periódico de hace 15 años del Hospitalet de Llobregat. Dice que la nieta desapareció y que encontraron solo al abuelo muerto. ¿Y sabes qué? Todas las personas que han entrado en esta casa se van para el infierno. No te creerás esas tonterías, ¿no? Sí, lo pone aquí. No.